Muy bien, así que en esta reunión número 11 vamos a empezar con nuestro principio de la verdadera educación número 7. Y ya oramos, vamos a recordar nuestro versículo que se encuentra en Romanos 15:4 y dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Recordar que en las Escrituras, y vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuánto podemos, la semana pasada, el domingo, y en las otras 3 reuniones, cuánto podemos nosotros obtener de la Biblia si la leyéramos y estuviéramos en contacto con nuestro Señor por medio de la lectura y la oración de ella. También podemos recordar que es importante que entendamos la verdadera educación, porque si no, no tendremos un lugar en el reino de los cielos. Así que esto del reino de los cielos es un asunto de vida o de muerte, salvación eterna o ruina eterna. Y es algo que muchas veces no hemos entendido, no alcanzamos a comprender bien, que la educación que nosotros difundamos en nuestros hogares tiene un papel bien importante en la salvación, porque ya vimos que la verdadera educación es un sinónimo de redención, o sea, de salvación. Y por eso es que estamos nosotros repasando estos principios. Vamos rapidito a darle otro repaso al principio número 1 y siempre, aunque no diga aquí la verdadera educación, ya sabemos que estamos hablando de la verdadera educación. Así que principio número 1 tiene como fuente de sabiduría el conocimiento de Dios. Principio número 2, la verdadera educación es la redención. Principio número 3, aprender de las ilustraciones bíblicas o aprende de las ilustraciones bíblicas. 4, aprender y enseñar del maestro de los maestros, que es Jesús. 5, aprender y enseñar del libro de la naturaleza. 6, tiene la Biblia como libro de texto, que fue el que completamos el domingo por la gracia de Dios. Así que el día de hoy vamos a darle una breve resumen a lo que vimos el domingo. Hablamos que pasamos 4 reuniones en la Biblia como libro de texto y vimos que nos habla, aparte de todo lo demás que ya vimos, de la historia antigua, nos habla también, nos conecta con la profecía, nos hace darnos cuenta del tiempo en el que vivimos. Es importante que sepamos en qué tiempo vivimos y la importancia precisamente que tiene la educación para el tiempo en que vivimos. Quizá no es la misma educación que recibieron de antaño nuestros abuelos, nuestros padres, pero para el tiempo en el que vivimos debemos de estar dando, impartiendo y entendiendo un tipo de educación no especial, sino educación única que se le dio al pueblo de Israel desde hace tiempo, y ya vimos que también tuvo su origen en el Edén, y se perdió. Así que para ahora más que nunca, como dice la cita de Mente, Carácter y Personalidad, ahora más que nunca debemos de entender lo que es la verdadera educación. Muy bien, también vimos que estamos en un letargo, tristemente, y eso se sigue viendo. Parece que no nos damos cuenta en el tiempo en el que vivimos, y la necesidad que hay. Somos muy poquitos los que estamos en esto de la verdadera educación y muchos son los llamados y pocos son los que se van quedando. Estamos tristemente en un letargo, no vemos la urgencia. ¿Y por qué no vemos la urgencia? Porque no hemos entendido el tiempo, porque no hemos estudiado y precisamente qué es lo que tenemos que hacer para poder entender lo que tenemos que seguir haciendo de ahora en adelante. Y es un llamado a despertar. Vivimos en un letargo por muchas cosas. Hablamos de los 5 sentidos, todo lo que entra por los 5 sentidos puede ayudar a alertar nuestras mentes o a dejarnos como dormidos, ¿verdad? Vemos iglesias con miembros, pero estamos dormidos. Vemos hogares cristianos, pero están dormidos.
vemos escuelas cristianas, adventistas, pero todos están dormidos. Entonces es tiempo de despertar. Nosotros vimos que la Biblia también nos ayuda a aprender otras cosas, no solamente acerca de cosas de personajes, sino también cosas como aprender acerca de la historia, geografía, hasta matemáticas podemos aprender. Hablamos también de que por medio de la vida de Jesús vemos cómo era su conocimiento. Él pasaba tiempo estudiando las escrituras, su mamá le enseñó cómo leer las escrituras, él llegó a amar las escrituras y a los 12 años él supo cuál era su ministerio y se lo reveló a sus padres. ¿Por qué me buscan, verdad? Se había perdido, estoy en las cosas de mi padre. Ojalá que nuestros hijos a la edad de 12 años nos puedan decir qué quieren en la vida, que sepan cuál es su misión en este mundo, que se identifiquen en el Señor y en las cosas del Señor. Ese es el deseo de cada madre y espero que en esta generación, en la que se está levantando en estos momentos, los niños pequeños puedan llegar a esa edad y decir, yo estoy en las cosas de mi Padre, entiendo las cosas de mi Padre y voy a cumplir la misión que Jesús me dé, que el Señor me haya dado. Hablamos también de las herramientas que podemos nosotros utilizar para enseñar de nuestros hijos. Hablamos acerca de quizá utilizar pizarrones, ilustraciones, figuras de fieltro, y hablamos de la naturaleza, de las lecturas, de leerles la Biblia a los pequeños. No hay necesidad de que tengamos tanta tecnología para hacerlo. Antes no la tenía, Jesús no tenía tecnología que tenemos ahora. Y nosotros pensamos que con la tecnología ellos van a aprender las cosas como deberían de ser. Pero no, la tecnología es una herramienta también, pero no es el estilo de vida. Entonces nosotros tenemos una orden que Dios nos ha dado para educar a nuestros hijos en las cosas del Señor, enseñarles el uso de la palabra de Dios y tener una relación con Él, y eso lo ven por medio de nuestro ejemplo. Bueno, esto fue el resumen, ¿verdad? Eh, Vamos entonces a seguir adelante nosotros con eh, el principio número 7, que es la implementación de la cultura física. O sea, la verdadera educación implementa la cultura física. ¿Y qué es la cultura física? Espero sus respuestas. ¿Qué es la cultura física? Hermanita, buenas noches. Buenas noches. Eh, Bueno, cultura física es lo que hemos estudiado ahora, el capítulo 21 y hasta el 24 habla sobre que debemos enseñar a los niños a cuidar su alimentación, ¿no? Enseñarles de fisiología para que ellos puedan cuidar su cuerpo y reconocer que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Muy bien, muchísimas gracias. Cuidar su cuerpo. Ok, alguien escribió en el chat ah, mente sana, cuerpo sano. Y hay muchísimo, muchísimo que podemos nosotros aprender de estos capítulos y de esta implementación de la cultura física. Dice el versículo, perdón, sí, el versículo, asombroso y maravilloso he sido formado. Se me olvidó poner la cita ahí. Pero nosotros sabemos que el salmista dice que nosotros fuimos formados de tal manera en una perfección, ¿verdad? Y cómo es que nosotros somos, a pesar dentro del pecado, tan perfectos, a pesar de las enfermedades, nuestras estructuras a nivel celular son una maravilla que solamente pudo haber hecho, ha sido hecho por la mano de Dios. Muy bien, bueno, en el capítulo número 21 empezamos directamente con lo que es el estudio de la fisiología. ¿Y qué es la fisiología? ¿Cuál es una definición de fisiología?
Hermanita, yo entiendo que es el estudio del funcionamiento de nuestros órganos. Muy bien. La fisiología estudia la función. ¿Cuál sería la diferencia entre anatomía y fisiología? La anatomía es el estudio de lo que es y la fisiología es la función. Entonces, la fisiología es el estudio de todo, de todas las funciones del cuerpo humano. Estudia la función. Muy bien. Entonces, dentro de fisiología, qué nos dice el capítulo 21? Al estudiar fisiología, debe enseñarse a los alumnos a apreciar el valor de la energía física y cómo se le puede conservar y desarrollar para que contribuya en el mayor grado posible el éxito en la gran lucha de la vida. Así que el conocimiento de la fisiología es algo que los jóvenes y los niños deben de conocer, porque eso no solamente es un conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, sino que les va a ayudar a la lucha de la vida. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender cómo cuidar su cuerpo para que nosotros podamos estar en este mundo, para que podamos trabajar, para que podamos desempeñar nuestras actividades diarias, para poder enfrentar las cosas y los problemas debemos de tener buena salud, si no, no los vamos a aguantar. Así que también es cuestión de la vida. Mediante lecciones sencillas, ¿cómo vamos a enseñar nosotros fisiología a nuestros niños? Dice aquí, mediante lecciones sencillas y fáciles, se tiene que enseñar a los niños desde sus primeros años los rudimentos de fisiología e higiene. Esto no es para los doctores, esto nada más es para las enfermeras, esto nada más para los médicos misioneros, esto es desde los niños, desde que están pequeños, enseñarles acerca de fisiología. Y dice de las maneras más sencillas y fáciles. Y vamos a ver hoy que también, si leyeron sus capítulos, o bueno, yo sé que eran varios, pero si tuvieron oportunidad por lo menos de escucharlos en los audios que les mandé, van a ver que las actividades de la vida diaria les ayuda a ellos para entender cómo funciona su cuerpo, para poner su cuerpo en movimiento y para darnos a nosotros los padres la oportunidad de enseñarles de cómo funciona su cuerpo. No es necesario siempre que se sienten con ellos en un libro, enseñarles todas las partes del cuerpo, darles definiciones, ponerlos a escribir. No es necesario. Dice que lo más sencillo que se pueda. Entonces, en cuanto ustedes van a caminar, hablarles de sus habilidades motoras, hablarle de sus habilidades de pensar, de sus cinco sentidos, utilizar todas las instancias de la vida diaria para que ustedes puedan explicar acerca de fisiología. Si los niños van creciendo, ya saben leer, escribir, pues ya pueden ir implementando imágenes, ya pueden estar implementando cosas que son más de trabajo mental para los pequeños, eh, una enciclopedia, etcétera. Hay otras cosas más que podemos hacer para enseñarle a nuestros hijos de fisiología. ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguna experiencia de cómo aprendieron ustedes fisiología sin saber que estaban aprendiendo fisiología? Porque a veces estamos enseñando fisiología en casa y no sabemos que estamos enseñando fisiología. ¿En qué instancias podemos estar enseñando fisiología? Hermana Yadira, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, no, o sea, hemos visto un poco lo que es, bueno, bastante, ¿no? De lo que es el estudio del cuerpo humano y el santuario, ¿no? O no sé si a eso aplica o me pongo a pensar también en algo como es simple, en la cena o en el desayuno y tú puedes como comentarle al niño, a tu hijo, esto es bueno para algo, ¿no? Esto te va a ayudar por ejemplo, las nueces, ¿no? Las nueces, mira, tienen forma de cerebro y esto es una grasa importante que tu cerebro necesita para que funcione mejor. Algo así, ¿no? No sé si a eso no te referías.
Sí, esas son las maneras más sencillas y más orgánicas de enseñarles a los niños pequeños, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de niños más pequeños. Así que exactamente las cosas de la vida diaria, ¿por qué tomamos agua, verdad? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué dormimos? Están aprendiendo de cómo funciona su cuerpo. Pero es bueno que les hagamos énfasis. Y claro, nosotros hemos estudiado con la hermana Yadira y otras familias cómo aprendemos de fisiología y anatomía y cuidado del cuerpo por medio de los principios del santuario. Todo el santuario tiene una relación bien paralela con lo que son todos los sistemas del cuerpo. Y así es como los hemos estudiado. Pero los padres pueden extender eso en casa, ¿verdad? Lo pueden extender de acuerdo a las actividades y no están limitados solamente a esos cursos. Muchas gracias, hermana Yadira. Muy bien, esta obra la debe empezar ¿dónde? La madre en el hogar y la debe continuar finalmente la escuela si es que van terminando yendo a la escuela, ¿verdad? Dependiendo de la edad. Pero se empieza este conocimiento en casa, ya dijimos desde que son pequeños. La medida que la edad de los alumnos aumente, es necesario seguir instruyéndolos en ese ramo hasta que estén capacitados para cuidar de la casa en la cual viven. ¿Y cuál casa? Pues su cuerpo humano. Deben comprender la importancia que tiene el evitar las enfermedades mediante la conservación de la salud de cada órgano y también se les debe enseñar a actuar en caso de enfermedades comunes y accidentes. Así que también primeros auxilios. Es bueno que ellos conozcan primeros auxilios. En toda escuela se debe enseñar fisiología e higiene y en cuanto sea posible se debe proveer material para ilustrar la estructura del cuerpo, su empleo y cuidado. Y aquí pues hay varias maneras, ¿verdad?, en que nosotros podemos enseñar la fisiología. Si tienen ustedes quizá un museo cercano acerca del cuerpo humano, las enciclopedias ya para los niños más grandes, figuras, estructuras que se pueden hacer o se pueden hacer pósters en la pared o elaborar o ellos mismos pueden dibujar. Pueden dibujar su silueta en un papel muy grande y ponerlo en la pared y estar poniendo allí, dibujando un sistema del cuerpo humano y luego otro, etcétera. Hay varias maneras en que se puede hacer eso. Pero este capítulo es bien interesante porque empieza como en orden. ¿Cuáles son algunas de las primeras cosas que deberían de aprender los niños en cuanto a fisiología? Ya hablamos que es importante que empiecen desde que son pequeños y cómo, pero ¿cuáles serían en el orden las cosas, las primeras cosas que deberían de saber? De acuerdo a lo que alcanzaron a leer o a repasar. Y espero sus respuestas. Bueno, vamos a dar un repasito. Entre las primeras cosas que se tienen que lograr es saber cuál es la postura correcta, ¿ok? Ahora en día la postura de los muchachos está muy mal, también la de nosotros debido a todos los dispositivos y la vida sedentaria que llevamos. Así que la postura es una de las primeras cosas, tanto cuando se está sentado como se está de pie. Nuestro cuerpo humano fue diseñado para ser erecto, no para estar encorvado. Así que es bien importante que estemos con buena postura. Y lo dice el libro, Dios creó al hombre erguido y desea que obtenga no solo beneficio físico, sino mental y moral, como asimismo la gracia, la dignidad, el aplomo, el valor y la confianza en sí mismo que tiende a producir esa postura. Cuando nosotros tenemos buena postura, podemos respirar mejor. Si hemos comido, podemos tener mejor digestión
y la posición de nuestros órganos está muchísimo mejor. Así que esto de estar correctamente en buena postura no es cuestión nomás porque sí, porque es importante para nuestro cuerpo. Enseñe esto el maestro por precepto y por ejemplo. Nosotros también tenemos que estar derechitos cuando queremos que nuestros hijos estén derechitos. Muéstrese en qué consiste una postura erguida e no puedo pronunciar esta palabra, insístase en que se mantenga. Así que nosotros tenemos que modelar la buena postura. Ahora, cuando nosotros estamos erguidos o derechos, una buena manera de saber si tenemos buena postura es que nuestros hombros estén alineados con nuestros oídos. Así que si ven a sus chicos en casa y sus hombros cuando están ellos sentados derechos o de lado, no está el hombro alineado con el oído, entonces hay un problema de postura que se debe de corregir, ya sea por ejercicios o ir con el quiropráctico, que el doctor mande algún ejercicio para poder arreglarle los huesitos antes de que sea difícil ya, porque cuando uno es adulto cuesta más trabajo. Así que chequen eso cuando tengan oportunidad. Siguen en importancia, después de la postura correcta, la respiración y la cultura vocal. Así como tenemos una cultura física, también hay una cultura vocal. La respiración es fácil de entender, ¿verdad? Pero ¿a qué se estará refiriendo el hermanaje de White con la cultura vocal? Y espero sus respuestas. ¿Qué es la cultura vocal? Si tenemos una cultura física, ¿cuál es la vocal? Hermana Yadira. El correcto uso de la voz, ¿no? Cómo mantener un mismo tono, ¿verdad? El tener cómo va con la respiración, ¿no? Cómo es la forma en que vamos a hablar correctamente. Por eso es importante la buena postura, es bueno la buena respiración porque eso nos va a ayudar en nuestra cultura vocal. Es bueno que nuestros hijos se puedan expresar apropiadamente, que puedan utilizar el tono de su voz de acuerdo a las cosas que van a expresar. Y esto es importante cuando van a dar algún tema también en iglesia o van a predicar, en cómo comunican la palabra de Dios, en cómo leen el mismo tono o dan énfasis. Hay que enseñarle todas estas cosas a nuestros hijos, a no subir la voz en el hogar, a utilizar la voz apropiada, a tener se me fue el nombre, cuando tenemos buena pronunciación, em, se me fue el nombre, pero tener buena pronunciación y utilizar las palabras correctamente. Todo eso tiene que ver con la cultura vocal y claro, con la respiración. Cuando ustedes le cuentan una historia a un niño que es pequeño o le leen al mismo tono todo el tiempo, ta 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 ta, o hacen un énfasis en subir su voz y bajan de acuerdo a cómo vaya la historia, ¿verdad? Si está divertida, cambian hasta sus gestos. Así que las emociones, igualmente es importante que cuando ellos tengan una lectura estén atentos, especialmente cuando van a compartir algo de la Biblia con los demás. Es más probable que respire correctamente aquel que se mantiene erguido cuando está sentado o de pie, pero el maestro debería inculcar en los alumnos la importancia de la respiración profunda. Así que esos ejercicios de respiración, ¿en qué pueden ayudar los ejercicios de respiración? Y la respiración profunda, ¿en qué ayudan? Porque es importante. Bueno, es primeramente importante porque, hermana Vero, buenas noches. Buenas noches, Tania. Sí, es muy importante porque estamos compartiendo un mensaje que, no sé, dijo un artista, dijo que si
Dice, ustedes cristianos dan mensajes como si estuvieran cualquier cosa, pero dice, nosotros de actores damos una presentación y cautivamos la mente de las personas. Dice, ustedes que tienen más luz, tienen que dar ese mensaje que están compartiendo para ganar las almas, para presentar algo mejor, algo Ujú. así. Dios nos ha bendecido y tenemos que enseñar a nuestros hijos eso. Gracias, Tani. Sí, gracias. Efectivamente, ellos tienen que saber utilizar su voz para la honra y gloria de Dios. Y tristemente, yo me he dado mucha cuenta, tristemente, ¿verdad? Que a veces que nuestros chicos participan en las iglesias y no les alcanzo a escuchar qué dicen o no les entiendo qué dicen porque hablan así, aparte de que les ganan los nervios, ¿no? Pero eso a veces no es mucho, sino el problema es que no tienen ellos la práctica y no se les ha educado en esto del uso de la voz. Así que es bien importante. Cuando practican sus lecturas también es bien importante. Y de paso, cuando los niños están aprendiendo a leer, escribir, hay una de las cosas con lo que yo me he encontrado últimamente, es que queremos que escriban, ¿ok? Que escriban y lean al mismo tiempo. Y no es necesario que sepan aprender a leer y escribir al mismo tiempo. Y hay unas mamás que se preocupan mucho por eso. Puede pasar uno antes que el otro, ¿ok? Y hay otros que sí les pasa al mismo tiempo, pero no necesariamente tiene que suceder así. Así que es bien importante esto de las lecturas. Las lecturas, cuando nosotros les leemos a nuestros hijos la Biblia, hablamos el domingo, ¿verdad? Ellos reciben un lenguaje, el lenguaje más alto que puedan escuchar. Entonces esas palabras, la Biblia bien leída, las historias bien leídas, utilizando un vocabulario debido, va a ser adoptado por nuestros hijos y llegar a ser su lenguaje, porque es la comunicación del lenguaje y la manera en que mamá o papá usan su lenguaje que ellos van a incrementar el suyo, su vocabulario, la cantidad de palabras, dijéramos, académicas que tiene la Biblia, las van a poder tener dentro de su vocabulario. Así que esto es bien importante. Muéstrese cómo la acción sana, bueno, ahorita regresando al tema de la respiración, porque es importante la respiración en nuestro hablar, porque la respiración no solamente nos trae oxígeno, ahorita lo vamos a ver, pero nos ayuda precisamente a mantener cierto tiempo sin respirar a cada ratito. Imagínense que yo estoy leyendo aquí y siguen en importancia, ¿verdad que no? No sería una buena lectura, sino que tengo que mantener una respiración correcta también a lo largo de mis enunciados. Y después dice, muéstrese cómo la acción sana de los órganos respiratorios que ayuda a la circulación de la sangre. Aquí es donde vemos la circulación de la sangre y la oxigenación de la sangre. Beneficia todo el organismo, despierta el apetito, promueve la digestión, ayuda a tener un sueño sano y dulce y de ese modo no tan solo le da descanso al cuerpo, sino que calma y sirve de sedante a la mente. En caso de nervios y ansiedad, ayudarle a los muchachos por medio de las respiraciones profundas. ¿Sí, hermana Verónica? ¿O se le quedó su mano? Aquí estoy, Tania. Así te iba con un testimonio grande. Ujú. Cuando mis padres no se convirtieron al adventismo, nosotros fuimos a la iglesia central, a la, y la maestra daba las historias que a Tania cautivaban la audiencia. Nosotros éramos como 8 alumnos allí en primary class, primario. Y oye, Tania dice, cuando la hermana contaba las historias, era como si estuvieras viendo todo el panorama, toda la historia allí. El énfasis que le daban, los colores, era increíble que esas historias se quedaron grabadas en mi mente, aunque no pude ir por mucho tiempo, pero me impactaron tanto que I love my church.
amo a mi iglesia por eso. Y cuando le contaba las historias a mi niño, él se quedaba, cuéntame más, cuéntame más. Y así deben de ser, tenemos que hacerlo con entusiasmo. Dice, si vas a vender un producto, tienes que decirlo con entusiasmo. Y claro, ahí los padres practican también cómo hacer las presentaciones y el Señor te prepara, ¿verdad? Gracias, Tania. Sí, yo me acuerdo que cuando mi hijo estaba pequeñito, mi mamá me dice, mija, mira, traje estas figuritas de fieltro, voy a leerle la lección al niño. Y el niño tenía como que 3 meses, Jayran tenía 3 meses y yo dije, ay mamá, ¿tú crees que te va a entender? Y me dice, vamos a ver, pues el niño estaba completamente puesto los ojos en mi mamá, porque la manera en que ella le estaba contando la historia con sus manos, con sus ojos, con su voz y las figuritas, el niño estaba cautivado y aunque él no podía hablar ni nada, movía sus manitas también y reaccionaba todo entusiasmado. Y yo dije, oh, wow, qué increíble lo que puede hacer una voz y tus gestos y los gestos de una mamá a esa edad. Así que de ahí aprendí y seguí. Pero sí, también hay que tener esa educación como padres, especialmente en la iglesia, cuando se van a dar las lecturas de las lecciones, cuando se va a contar una historia, cuando se tiene el rincón infantil, porque hay veces que ponen un rincón infantil donde tú te quedaste, pues, ¿para quién fue el rincón, no? Y sí, y la verdad que sí. Hermana Mari, adelante. Buenas noches, estimadas hermanas. Bueno, Les saludo desde... ¿Me escuchan? sí, hermana, adelante. Les saludo desde Perú. Bueno, una experiencia para contar sobre lo que usted comenta de que si los pequeños pueden entender alguna historia, ¿no? Bueno, yo le comento que cuando yo estaba embarazada, en las clases de estimulación que nos pedían en el hospital, nos hicieron hacer una manguerita, una manguera con embudos pequeños. Un embudo para mi boca y otro embudo para mi vientre. Nos enseñaron a que le teníamos que enseñar hablando, porque sabemos que ellos desde el vientre nos escuchan. Entonces yo le decía a ella, sí era una patada, no era dos patadas. Y sí fue maravilloso, yo no lo puedo creer, pero ella respondía a las dos patadas cuando le decía, ya vamos a hacer el culto porque yo le compré la lección desde que estuve embarazada, ¿no? De cuna. Entonces, ya estás despierta, quieres hacer el culto y por ratos no decía nada, como media hora. Y después ponía una sola patada y estaba lista para escuchar su. Y hay veces que me hacía dos pataditas en el vientre. Habré tenido ya 7 meses cuando yo le empecé a hacer eso, pero me habían enseñado desde los 3 meses y ya seguido empecé a hacer eso y fue maravilloso, hermanos. Esa experiencia quería contarles. Y así le enseñaba el culto desde el vientre. Sí, es que es una realidad, nuestra voz. Los niños reconocen nuestra voz en cuanto nacen. Si nosotros les hablamos y papá les habló, ellos van a voltear su cabecita cuando escuchen la voz de mamá y papá. La siguen escuchando. Así que es una maravilla, es una maravilla. Así que imagínense si nosotros utilizáramos esto siempre para la honra y gloria de Dios. ¿Qué diferencia no habría a nuestros chicos? Muy bien. Al mismo tiempo que se muestra la importancia de la respiración profunda, es necesario insistir en que se practique. ¿Ok? Hay que practicar mucho la respiración. Háganse ejercicios que la estimulen y al mismo tiempo trátese de formar el hábito. Hacer respiraciones profundas en la mañana, en la tarde, cuando está el aire más limpio. Y no sé si aquí ya les dije que cuando estamos ahora en día respirando, ¿cuánto oxígeno respiramos en un suspiro? ¿Alguien recuerda? ¿No fue en esta clase? Ok. Bien, No creo que sí, creo que comentabas que es como el 20%. Es el 20% y si estamos de 30 al 20%, si estamos en el campo hay muchísimo más. Pero en la ciudad, en las zonas suburbanas, todo eso, tristemente el oxígeno no es el mismo de calidad y no es el mismo. El aire que nosotros respiramos tiene otros componentes, tiene nitrógeno, tiene varias cosas, no solamente oxígeno.
así que dependiendo del lugar donde vivimos también. Por eso hay que hacer los hábitos y buscar en qué hora del día está el aire más limpio para hacer nuestros ejercicios. Claro que si hay problemas de ansiedad, alguna cosa, pues no importa, se pueden hacer los ejercicios para controlar las emociones. Muy bien, así que ahora pasamos con otro punto dentro de este capítulo, una formación correcta. La educación de la voz ocupa un lugar importante, ya dijimos, ¿verdad? En el desarrollo físico, puesto que tiende a dilatar y fortalecer los pulmones y prevenir la enfermedad. ¿Por qué será que la educación de la voz ocupa este lugar importante? Porque cuando nosotros educamos nuestra voz, también estamos ayudando al resto de nuestros órganos, porque tiene que ver con la respiración. Imagínense que yo me la pasara a gritar todo el tiempo. ¿Cómo estaría mi garganta? ¿Cómo estarían mis pulmones? ¿Verdad? Y aún así, los maestros que cuando estábamos en la escuela tradicional, que todo el día hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, hay muchos problemas de laringitis entre las mujeres que son maestros, porque te la pasas hablando y subiendo la voz todo el tiempo. Así que el asunto de la voz es importante. Para conseguir una formación correcta, tanto en la lectura como en la conversación, cuídese que los músculos abdominales tengan libertad de movimiento al respirar y que los órganos respiratorios no estén oprimidos. ¿Ok? Así que cómo estamos vestidos tiene prácticamente que ver con esto. ¿Cómo estamos vestidos? Tenemos ropa que nos aprieta, que nos cortan el oxígeno, que no permiten que nuestros músculos tengan el suficiente espacio para inhalar y exhalar. Incúlquese en los alumnos el pensamiento de que el cuerpo es su templo, es un templo en el cual Dios desea vivir, que hay que conservarlo puro como morada de pensamientos elevados y nobles. Al ver por medio del estudio de la fisiología que están asombrosa y maravillosamente formados, se sentirán en reverencia ante Dios, precisamente porque ellos reconocen que fueron creados por Él. Muy bien, ahora vamos al capítulo 22, la temperancia y el régimen alimenticio, que es uno de los temas que se nos habla mucho, ¿verdad? Pero que seguimos de intemperantes a pesar de lo que conocemos y todo lo que puede pasar con nosotros. Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y esto tiene que ver con la temperancia, ¿no? Si estamos luchando, ¿de qué nos tenemos que abstener? De lo que nos ha hecho daño o de lo que se nos pide, ¿verdad? Que no debemos comer. No dice todo aquel que lucha de poquito que se abstenga, ¿no? O de una porción o de un porcentaje. Dice que de todo. Si lo vas a hacer, hazlo. Si vas a hacer una diferencia, hazla. Sí hay que hacer transición. Sí, yo pienso que las transiciones para algunas personas son importantes porque tengan alguna condición de enfermedad y un cambio brusco siempre puede ser peligroso de acuerdo a las circunstancias. Pero en pocas palabras lo que nos está diciendo el versículo es, si vas a hacer algo, hazlo bien y abstente. Entonces, ¿qué es la temperancia? ¿Qué es la temperancia? Es la habilidad del ser humano para tomar decisiones que lo van a mantener en un equilibrio. Y ese equilibrio puede ser físico, puede ser mental o puede ser espiritual. La temperancia es un enemigo contra el cual debemos precavernos todos. El rápido aumento de este terrible mal debe mover a la lucha todo al que ama el género humano. Así que si nosotros amamos a nuestros semejantes, si nos amamos a nosotros mismos, no de manera egocéntrica, sino como el Señor quiere que cuidemos nuestro cuerpo, nosotros vamos a ser movidos a cuidar ese cuerpo. La costumbre de dar instrucción en cuanto a temas de temperancia en las escuelas es un paso que se está dando en la buena dirección. Eso lo estaban haciendo antes y ya está refiriendo a las instituciones cuando fueron recientemente formadas, ¿verdad? Porque cuando fueron nuestras instituciones implementando este asunto, se estaba llevando a cabo, como se empezó
En Battle Creek todo tuvo un inicio, como lo tuvo también Emmanuel, que es la escuela de Andrews, como lo tuvieron tantas de nuestras universidades. Empezaron con esto bien. Claro que las cosas fueron cambiando poco a poco. Ha de practicarse esa costumbre en todas las escuelas y todos los hogares. Así que este asunto de la temperancia no es solamente para consejo de las escuelas, sino todos nuestros hogares, la temperancia. Y no necesariamente tiene que ser de comida siempre, ¿verdad? Porque hay otras cosas que tenemos, en las que tenemos que ser temperantes. Los jóvenes y los niños deben saber que el alcohol, el tabaco y otros venenos similares provocan la ruina del cuerpo, el entorpecimiento de la mente y la corrupción del alma. Así que está de por medio su mente y su cuerpo y también pues su oportunidad de obtener la vida eterna, porque en la mente es donde nosotros tomamos la decisión por Dios o por el enemigo. Debe explicarse que cualquiera que use esas cosas con el paso del tiempo perderá toda la fuerza de sus facultades físicas, mentales o morales. ¿Alguien tiene algo más que agregar acerca de la temperancia en esta parte? Hermana Mari tiene su manita levantada o se quedó levantada. Hermana Vero. Sería, hermanita, sobre la temperancia, de lo malo nada y de lo bueno poco. Muy bien. Gracias, hermana Vero. Tiene su micrófono apagado. Ok. Si me puedes ayudar, Tania, a traducir, es lo que yo me acuerdo, lo que aprendí, es self-denial for Christ's sake. Negarse. A negarse al yo y tener ese balance. Jesús, eso es lo que aprendió en la casa cuando él se negó de mucho, especialmente de negarse de todo lo que estaba allá arriba en el cielo para venir y servir. Y negarse a uno mismo para ayudar a los demás es contrario a nuestra naturaleza humana. Pero con la ayuda de Dios todo se puede. No es fácil porque I'm guilty, como dicen, yo soy la primera, como dice Pablo. I'm the sinner, the chief sinners, pero el Señor nos está llamando a ser temperantes como lo hizo Daniel y sus amigos y otros que influencian nuestra vida. Gracias. Amén. Sí, negarnos a nosotros mismos, así como lo hizo Jesús. Aprender del maestro de los maestros, ¿no? Que ese fue nuestro principio número, ya no me acuerdo, es el 5. Negarnos a nosotros mismos y aprender del Señor. Muy bien, vamos a seguir con otra parte que habla este mismo capítulo 22, que tiene que ver la temperancia con el cerebro y el desarrollo mental. ¿Qué leyeron ustedes? Bueno, les voy a dar una ayudadita para comenzar. Para empezar, ¿verdad? Hay ciertas cosas o sustancias que consumimos que directamente tienen una influencia negativa en el cerebro, ¿ok? Así que entre más temprano en la edad de un ser humano tenga uno acceso a esas cosas, eso va a ayudar o a perjudicar el cerebro, ¿verdad? En este caso se nos habla del té, ¿ok? El café, los condimentos, los dulces y las tortas son causas activas de indigestión. Y cuando hay una indigestión, entonces el cerebro no está recibiendo lo que debe de recibir en nutrición. Al contrario, está recibiendo sobreestimulantes. Hay una diferencia entre ser estimulado y ser sobreestimulado. También se escucha mucho acerca de la estimulación temprana, pero también puede haber una sobreestimulación.
Y comer estas cosas, y entre más jóvenes los niños estén, pues es peor. ¿Por qué? Porque va a perjudicar su desarrollo natural mental. Ahora, no necesariamente estas sustancias pueden ser consumidas por los pequeños desde que nacen, sino antes de nacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la mamá tiene acceso o ha consumido todo esto, ¿a quién a quién se le va a pasar? Pues a su criatura. Entonces, cuando esto sucede, los niños salen con cierta tendencia y propensos a todas estas cosas. Así que ya tienen una influencia en su cerebro y en su sistema nervioso. Pueden hacer los pequeños muy chillones, muy nerviosos, muy enojones, etcétera, etcétera. Así que todo lo que la mamá haga durante el embarazo va a tener una repercusión en el pequeño bebé. Aparte de las cosas con las que ya nacemos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos tendencias genéticas de parte de mamá y de papá o de los abuelos, y aparte añadirle todo esto, pues pobre ser humano, ¿no? Pobre pequeñito, va a salir una bomba. Y vemos a niños literalmente que ahora en día son una bomba. Son súper hiperactivos, tenemos mucho nivel de autismo, cada día más. Y estas cosas es de preocuparse, y mucho tiene que ver porque nosotros no pusimos, por ignorancia quizá, atención en todas estas cosas. Y no tomando en cuenta que hay madres que estuvieron en drogadicción, o los padres, y todas esas cosas también se acumulan en los hijos. Así que empezando con estas sustancias, ¿verdad? Vemos nosotros cómo puede perjudicar. ¿Sí, hermana Verónica? Aquí te interrumpo, Tania, un poquito. Aquí tengo al hermano David. Es uno de los temas favoritos de él. Y él Oh, quiere compartirte algo, y si tú les traduces, te les va a ayudar bastante. nada más que me hable despacito para ir traduciendo. Hi, brother. No, she will translate for you. Okay, go ahead. If you take the normal impression is that temperance is about alcohol and tobacco. No alcohol, no tobacco. Que dentro de la temperancia no hay que consumir o tomar en cuenta el café o el tabaco. But if you take the word temperance and put it where it is in the Bible, in Peter's letter Pero si, and in gifts of the Spirit, pero si the tomas, word temperance is used. if you put it in the Bible, according to the Bible, the word temperance is, how is it used again? Is part of a family. Oh, okay. Peter's letter, the fruits of the Spirit. Okay. You play that part? Sí. Lo que nos está diciendo el hermano es que la palabra de temperancia dentro de la Biblia tiene que ver con los frutos del Espíritu. Entonces, Okay. en pocas palabras, para tener estos frutos del Espíritu hay que tener buena temperancia. Y es If you look at the temperance in those two lists, then we have to see it in the Bible context, not in today's misuse of the word. Okay, dice que cuando nosotros los estudiamos dentro de la escalera de los frutos del Espíritu, y la escalera de Pedro, que es lo que tengo que ver, tenemos que verlo en el contexto como la Biblia nos está tratando de decirlo, porque a veces utilizamos la palabra temperancia incorrectamente ahora en nuestros días y no en el contexto bíblico. Amen. For example, the rainbow in the sky, we think red, orange, yellow, green, blue, violet.
Por ejemplo, el arco iris en el cielo que tiene el rojo, el azul, verde y violeta. Red is not orange. Orange is not yellow. Yellow is not green. Green is not blue. Blue is not violet. O sea, Okay, now back to the word temperance ujú, from the rain. The only characteristic I can see is self-denial. ujú, Self-denial is not love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness. It's temperance. ok. And where else do you find the thought of self-denial unless it's in the word temperance? Lo que está diciendo el hermano es que la palabra temperancia bíblicamente no hay otra manera de verla más que dejar el yo. Es la única manera de obtener la temperancia, de ser temperantes, dejar el yo. Jesus was both love revealed throughout his life, gift giving, sharing with other people, gift giving. That's part of temperance. And the other side of Jesus was self-denial all the way to the cross. Ujú. The Nosotros, cross is total self-denial to death. See? nosotros But podemos, the other side, She's going to translate. okay, you translate. I guess I have too much information already. Ok, de lo que está diciendo es que Jesús es todos los frutos del Espíritu, como el amor, gozo, paz, pero también Él dejó todo, él dejó el yo, así que también podemos ver la temperancia por medio de Él. Así que dentro de la temperancia bíblica, los resultados que nosotros tenemos en los frutos del Espíritu es el resultado de la temperancia y lo que fue Jesús. Pero también para tener esa temperancia, nosotros debemos de dejar el yo, como lo hizo Jesús y lo dejó hasta el momento en que murió en la cruz. Thank you. Did she translate it? Good. Muy bien, Tania. De nada. Thank you so much for sharing, brother. That was pretty good. A good. He wants to just say a little bit more, Tania, about the book Education, just really quick. Can you tell him a little bit? That book, you can share it with the Muslim world, the Hebrew, the Jewish world. You can share it with bankers, those international groups, the Jewish world, the Muslim world, the banking world. All three of those will find that book, Education, a very relevant book. There's no other book in the Spirit of Prophecy that is more user-friendly than the book Education. Okay. All right, I will translate that. Dice que acerca del libro que estamos leyendo de la educación, dice que las personas como los musulmanes, como los judíos, hasta los bancarios, los del banco, consideran a este libro el más relevante y el más amistoso en cuanto a todos los libros que ha escrito Lena G. de White para comunicar lo que es verdaderamente la educación. Así que si ellos lo encuentran tan importante y tan relevante, esas ya son mis palabras al final, ¿cómo es que nosotros no lo leemos? ¿Verdad? ¿Y cómo empezamos? Fíjense, fueron 85 personas las que se registraron para este estudio. ¿Cuántas estamos? Nosotros, el pueblo de Dios, somos los que necesitamos esto más que nadie. All right, thank you, brother. I translated and I added my thoughts on it at the end. One more thought. Yes. If you present the book Steps to Christ to a Jew or a Muslim,
they will throw it on the ground because it has the word Christ and Jesus in it. Those two world religions don't want it. Yeah. But they will accept the book education. But they will accept the book education because it starts out with the Garden of Eden and the history of the Jewish nation. And both Jewish world and the Muslim world, they'll get excited Amen. by reading that part in the book. Ok. Otro dato importante es que dice que este libro de la educación puede ser más aceptado en muchas áreas como con los musulmanes porque no habla directamente del jardín y de la historia que ellos mismos conocen. Pero si les das el libro del camino a Cristo, lo van a rechazar porque tiene el nombre de Jesús allí. Qué interesante, ¿verdad? Así que podemos alcanzar a mucha gente. O sea, el mensaje es que podemos alcanzar a mucho más gente con el libro de la educación, porque su lenguaje es más universal y más general. Y el pueblo de Dios lo ocupa más que nosotros, pero el mundo también. Así que adelante, hermana Mari. Gracias, hermano. Thank you, brother. Gracias por la que el hermano nos brinda, ¿no? Un poco tal vez para recordar que nuestra hermana Elena dijo también que para ser madre deberíamos prepararnos 20 años antes, ¿verdad? Y nuestras hijas ahora o hijos que tenemos desde ahora deberían aprender esto, ¿no? Y yo cuando decidí embarazarme, yo había leído Conducción del Niño, de la ciudad al campo, el régimen alimenticio, gracias a Dios. Y en cuanto me embaracé, porque no podía embarazarme, mi embarazo es un milagro de Dios que llegó, y cuando uno suele esperar de esa manera, quiere darle lo mejor, ¿no? Entonces, inmediatamente me fui al campo a vivir, y obviamente que nos enseñaban los libros o las personas, hay mitos que nos dicen que te va a dar un antojo de un chocolate, de un helado, y si no lo haces, se te viene el bebé. Claramente sabía que eso era falso, ¿no? Y toda mi alimentación fue netamente vegana, mío. Y increíblemente mi hija no come azúcar, no le agrada, no es que algo que le forzaba. Cuando viajaba a la ciudad a ver algunas familias, me decían, Mari, pero que coma un helado, una mazamorra, creo que tú le obligas. No, yo le decía, porque ella no, yo desde la alimentación no le di azúcar, en casa no había tele, en todas cosas le ayudé, ¿no? Vivir en el campo, ella no conocía ni la tienda, no sabía de los chicles, dulces, nada. Vivíamos así en casa, pero ya cuando fue más grandecita fuimos, y recuerdo que un familiar, cuando yo no estaba, cuando ya fuimos a la ciudad a visitar a las familias, le dieron mazamorra, y ella decía, ya tía, pero dice, lo agarró así un poco asustada, y habrá tenido unos 5 años, pero después lo vomitó. O sea, el cuerpo de ella rechaza el azúcar hasta ahora, ¿no? Ella no se hace problema en nada, o sea, no come mazamorras, no come dulces. Bueno, cuando ellos crecen, después nuestros hijos pues van a ver las cosas de la ciudad. Recién a los 9, 10 años ella sabía que había chicle, galleta, y probó, ¿no? Probó, comió todo, pero no era algo, ella ya estaba, creo, con esa temperancia, no era algo que le gustara, era algo ya por curiosidad, por las primas, porque saben bien que somos siempre diferentes a las personas, ¿no? No el resto, la mayoría consume todo eso de los niños. Y bueno, ella empezó incluso a probar pollo. Le empezaron esos KFS cuando viajamos a la ciudad grande, a la capital. Entonces, ella se sentía mal, le daba la salmonela, y entonces su cuerpito de ella rechaza todo eso. Y sí, nuestro organismo puede entrenarse, las pupilas gustativas, cuando no le damos condimentos, esas cosas, lo rechazan, no les atrae, no les gusta. Y créanme que ella no se enferma, difícil, capta rápido, su carácter es bastante tranquilo, no reacciona rápido, ¿no? Y gracias a Dios ella tiene ya ahora 14 años, se sigue manteniendo en eso, pero
creo para nuestras hijas, yo hoy pienso que ella también lo va a hacer con sus hijas, ¿no? Es desde el vientre podamos enseñar a nuestras hijas para que ya ellos estén así, ¿no? Yo pienso que la mamá de Daniel, de Mesac, de Abednego, imagino que también llevaba esta alimentación desde el vientre, tal como Dios le indicó también a la mamá de Sansón, nada de vino, nada de esto. Y qué hermoso saber todo eso y si se puede vivir sano, feliz, con una comunión agradable con el Señor, hermano. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana, por compartir y pues es muy, muy lindo saber los testimonios de las personas, ¿verdad? No todos comenzamos como debería de ser, pero Dios tiene misericordia de nosotros y Él sabe que cuando obedecemos, Él quiere ver nuestro corazón si estamos obedeciendo y Él actúa y tiene misericordia de nosotros, a pesar de que quizá no teníamos todo el conocimiento. Así que bueno, hermanos, vamos a terminar el día de hoy. Nos vemos el domingo para los que puedan. Voy a anunciar la hora porque creo que tenemos hay presentaciones finales, pero para avanzar, entonces nos vemos el domingo, ya sea a las 7 de la mañana. Yo creo que va a tener que ser una hora más temprano porque tenemos clases finales de nuestros cursos para adultos, entonces hay presentaciones y hay que estar a tiempo. Así que vamos a terminar con una